Imagina un campo de guerra ya silencioso, donde el viento atraviesa las lanzas clavadas en el suelo, como si susurrara los nombres de quienes allí cayeron. A lo lejos, humo asciende lentamente de aldeas incendiadas, y el olor a madera destruida se mezcla con el peso áspero de polvo, sudor y sangre seca. La batalla terminó, pero otra parte de la guerra, esa que raramente aparece en los libros, apenas está comenzando. En las colinas, los generales observan el territorio conquistado con ojos fríos, calculando no solo tierras y rutas, sino vidas. Principalmente, las vidas femeninas que quedaron atrás. Las mujeres capturadas caminan en silencio, envueltas en mantos desgarrados, intentando esconder el miedo que recorre la piel como un escalofrío constante. Ninguna sabe cuál será el siguiente paso. Nadie pregunta, nadie se opone. Porque en las guerras antiguas, el destino de las mujeres conquistadas nunca era escrito por ellas. Era decidido por hombres que las veían como continuación de la victoria, extensión del saqueo, moneda de poder. El sol se oculta lentamente, pintando el horizonte con tonos grises y rojizos. Los generales se reúnen en una tienda amplia, iluminada por antorchas que proyectan sombras inquietas sobre las paredes de tela. Allí se toman decisiones sin testigos honestos. Allí se redefine el futuro de aldeas enteras. Lo que ocurre dentro de esa tienda rara vez es contado, ni en relatos oficiales, ni en pergaminos, ni en historias que glorifican imperios. Porque admitir esa parte implicaría revelar que la guerra no termina cuando cae el último guerrero. Continúa en los cuerpos de quienes no empuñan armas. Lo que estás a punto de escuchar no es heroísmo, ni estrategia militar. Es el lado sombrío, silencioso y humano de las guerras antiguas, ese que el tiempo intentó borrar, pero que permanece vivo en el dolor que sobrevivió por siglos. Para entender lo que sucedía con esas mujeres, es necesario reconocer primero algo profundamente humano, el peso de ser arrastrado hacia un destino que uno no eligió. Muchos que ven este video conocen esa sensación en otras formas, la de tener la vida decidida por fuerzas mayores, injustas, implacables, la de perder hogar, seguridad, voz. El sufrimiento de las mujeres conquistadas no nace solo de la guerra, sino de la completa ausencia de control sobre su propio futuro. Las batallas eran peleadas por hombres, pero sus consecuencias recaían sobre todos. Para las mujeres, la derrota significaba no solo perder la tierra donde nacieron, sino perder el derecho de existir como eran. Eran vistas como trofeos, como extensiones del territorio tomado, como recuerdos vivos de la victoria militar. Y esa percepción, cruel, deshumanizante, moldeaba cada gesto dirigido hacia ellas. Muchas cargaban niños en brazos cuando eran empujadas hacia las filas de prisioneras. Otras intentaban esconder a hermanas más jóvenes detrás de ruinas, temiendo lo que se decidiría en cuestión de segundos. Algunas intentaban negociar, ofrecer trabajo, implorar clemencia. Pero la guerra no reconocía súplicas femeninas. Reconocía solo jerarquía, vencedores arriba, vencidos abajo. Y dentro de esa jerarquía, las mujeres estaban entre las primeras en perderlo todo. Ese tipo de dolor, el que nace de la impotencia absoluta, resuena hasta hoy en la memoria colectiva de pueblos que sufrieron invasiones y masacres. Es un dolor transmitido no por escritura, sino por silencio. Un silencio que atraviesa generaciones, recordando que en tiempos antiguos la violencia no se limitaba al campo de batalla. Invadía hogares, tocaba cuerpos indefensos y moldeaba destinos de forma irreversible. Es en esa intersección entre vulnerabilidad y poder donde la historia de ellas comienza a revelarse. En las guerras antiguas, la captura de mujeres no era vista como desvío moral, era práctica institucionalizada. Imperios como Babilonia, Asiria, Roma, Persia y tantos otros construyeron sus avances militares bajo la lógica de que conquistar un pueblo significaba apropiarse de todo lo que poseía: tierra, alimento, animales y personas. Los generales no solo lideraban batallas, administraban destinos. Decidían quién viviría como esclavo, quién sería vendida, quién serviría a la élite y quién simplemente desaparecería sin historia. La psicología que sustentaba ese sistema era brutal y directa. Humillar al enemigo a través de sus mujeres significaba destruir su continuidad, su orgullo, su identidad.
Para muchos generales, esas mujeres representaban el último símbolo del poder adversario, y tomar ese símbolo significaba consolidar la victoria. Bajo esa mentalidad, dejaban de ser individuos para convertirse en instrumentos, herramientas para reafirmar dominio, pruebas vivas de que la fuerza de un pueblo había sido quebrada. Al mismo tiempo, dentro de los propios ejércitos, la captura de mujeres era utilizada para mantener soldados motivados, controlados o sumisos. Muchos generales prometían recompensas humanas después de la batalla, alimentando un ciclo psicológico donde violencia y deseo se mezclaban en una lógica que hoy llamaríamos deshumanización. Soldados exhaustos, traumatizados, emocionalmente erosionados, encontraban en esas promesas una válvula de escape para la tensión de la guerra. Y los comandantes lo sabían. La ausencia casi total de registros femeninos no es casualidad. Las mujeres capturadas no eran vistas como dignas de documentación. Sus vidas se perdían entre columnas numéricas de saqueo, listas de prisioneros y relatos glorificados de conquista. Pero detrás de cada avance militar descrito por los historiadores existía una sombra, la sombra de las mujeres que cargaban, en el propio cuerpo, el peso de decisiones tomadas en tiendas de mando. Ese es el lado invisible y psicológico, el que revela el verdadero costo de las guerras antiguas. El campamento militar aún vibraba con los sonidos de la victoria, cuando las mujeres conquistadas fueron reunidas cerca de las carretas de suministros. La noche caía, y las antorchas arrojaban una luz temblorosa sobre rostros marcados por polvo, sudor y lágrimas silenciosas. Algunas estrechaban niños contra el pecho, otras entrelazaban las manos en un intento desesperado de permanecer unidas. Pero la fila de soldados las empujaba cada vez más hacia la tienda central, el lugar donde los generales discutían destinos como quien decide el precio de mercancías. Dentro de la tienda, el ambiente era opresivo. Mapas aún abiertos mostraban ciudades tachadas con tinta roja. Copas de vino reposaban junto a cascos partidos. Y en el centro, los generales observaban a las mujeres como quien evalúa territorio recién tomado. No había compasión en sus ojos, solo cálculo. Conversaban en voz baja, decidiendo separaciones, destinos, utilidades. Para ellos era administración de guerra. Para ellas era el fin de todo lo que conocían. Una joven, empujada hacia adentro, tropezó y cayó de rodillas. Su cabello enmarañado, su ropa rasgada, su mirada perdida en un punto invisible. No lloró, no imploró. No tenía fuerzas para hacerlo. Uno de los generales se inclinó para observarla mejor, sosteniendo su mentón con dos dedos para examinar su rostro. Ella desvió la mirada, pero él la obligó a volver, con la frialdad de quien no reconoce humanidad en ese gesto. Afuera, otras mujeres observaban la escena por la abertura de la cortina. Algunas cubrían los ojos de los niños, otras apretaban los puños hasta que las uñas se clavaban en la piel. El silencio era absoluto, no porque aceptaran lo que veían, sino porque el miedo les robaba cualquier reacción. Dentro de la tienda, decisiones se sellaban sin testigos capaces de cuestionarlas. Y fue allí, en ese espacio cargado de sombras y tensión, donde el lado más oscuro de la guerra tomó forma, no en las lanzas, sino en el destino impuesto a quienes no empuñaban ninguna. La maquinaria que sostenía su sufrimiento era sutil, silenciosa y perfectamente organizada. No necesitaba cadenas pesadas ni prisiones profundas. La estructura militar era prisión suficiente. La primera pieza era la separación. Madres alejadas de hijas, hermanas divididas en grupos distintos, familias fragmentadas deliberadamente. La ruptura emocional impedía resistencia. Una mujer sola teme más, habla menos, cede antes. La segunda pieza era la clasificación. Los generales evaluaban cada una como quien examina herramientas. Algunas serían recompensas para oficiales, otras enviadas como esclavas domésticas, otras vendidas en mercados clandestinos. Nada era improvisado. Formaba parte de un sistema donde el cuerpo femenino era extensión del botín. La tercera pieza era la vigilancia constante. Soldados caminaban entre ellas como sombras, observando gestos, susurros, tentativas de contacto. Cualquier desobediencia era castigada no con muerte inmediata, sino con desaparición. Una mujer retirada de la fila no volvía jamás. Y ese silencio era más eficaz que cualquier amenaza.
moldeaba comportamiento, quebraba voluntad, borraba esperanza. La cuarta pieza era la normalización de la violencia. Cuando algo se repite frente a muchos ojos y nadie reacciona, se vuelve rutina. Y cuando se vuelve rutina, el terror se convierte en administración. Los generales sabían que el miedo constante era instrumento más poderoso que la espada. Mantenía a las mujeres dóciles, a los soldados obedientes y al ejército bajo control. La máquina funcionaba porque cada pieza reforzaba a la otra. No había escape, no había refugio, solo una estructura fría que devoraba identidades lentamente, sin ruido, sin registro, sin culpa. El punto de ruptura no llegaba con gritos. Llegaba cuando el silencio empezaba a pesar más que la guerra misma. Para muchas mujeres, ese momento ocurría dentro de la tienda de comandancia, el lugar donde su destino era decidido sin que su voz existiera. Fue allí donde una joven, tomada de su aldea pocas horas antes, comprendió que nada de lo que conocía volvía a tener forma. Su cuerpo temblaba no por frío, sino por la percepción repentina de que su futuro había sido arrebatado para siempre. Estaba entre otras prisioneras cuando oyó su nombre, no el verdadero, sino una versión mal pronunciada, desprovista de respeto. Un soldado la empujó hacia la mesa de los generales. Ellos apenas levantaron la mirada, solo la examinaron como quien valora un objeto. Uno de ellos la agarró del brazo, girándola lentamente, buscando marcas, señales, cualquier indicio que justificara su interés. Ese toque, leve, casi casual, fue lo que la quebró. No era violencia explícita, era peor, era la certeza devastadora de que, para ellos, ella no existía como persona. La joven intentó mantenerse firme, pero sus piernas flaquearon. Los sonidos dentro de la tienda comenzaron a deformarse, como si el mundo se retirara de su alrededor. La voz de un general flotó en el aire, hablando de enviarla a otra unidad como parte de un acuerdo para mantener a los soldados disciplinados. Ella escuchó la frase repetirse dentro de su mente, cortante e imposible de ignorar. Será útil donde otros hombres la necesiten. Fue en ese instante que algo dentro de ella se desplomó. No la valentía, sino la esperanza. Comprendió que nada la salvaría, que nadie vendría, que su vida había sido convertida en instrumento de una guerra que ella nunca luchó. Cuando la tienda quedó en silencio y el general hizo un gesto leve de confirmación, ella entendió. Aquello no era destino, era condena. Cuando el destino de esas mujeres era sellado, la guerra seguía avanzando, pero ellas permanecían atrapadas en un tiempo que no se movía. La joven arrancada de su aldea fue llevada esa misma noche a otra unidad militar, donde soldados exhaustos y endurecidos la recibieron no como persona, sino como privilegio jerárquico. La tienda donde permaneció se convirtió en su prisión, un espacio donde el miedo tenía forma y el silencio era su única protección. Y no fue la única. Cientos, miles de mujeres atravesaron ese mismo camino, en guerras, imperios y siglos distintos. Algunas desaparecieron en traslados forzados. Otras fueron vendidas en mercados clandestinos, donde niños observaban cómo sus madres eran separadas para no volver jamás. Otras fueron obligadas a servir en casas de generales, viviendo a la sombra de hombres que las veían como trofeos vivos de victorias militares. Ninguna dejaba registros. Sus nombres no aparecían en pergaminos, solo en memorias de otras mujeres. Memorias susurradas, heridas transmitidas silenciosamente. Con el tiempo, ese trauma colectivo comenzó a moldear culturas enteras. Pueblos que sobrevivieron invasiones enseñaron a sus hijas a correr, a esconderse, a callar emociones, a evitar ser vistas por hombres que ocupaban sus tierras. Surgieron rituales de protección dedicados exclusivamente a niñas, señales claras de que el miedo se había convertido en tradición. La herida de un pueblo, cuando se repite, se transforma en comportamiento heredado. Los historiadores, al estudiar guerras antiguas, mencionan números, rutas, estrategias, armas. Pero rara vez reconocen que la verdadera cicatriz de la guerra no está en los mapas, sino en los cuerpos y mentes de las mujeres tratadas como botín. Y aunque los imperios cayeron, el eco de esa violencia continuó existiendo, no como relato oficial, sino como sombra emocional que atravesó siglos. Las guerras terminaron, pero el trauma de ellas no.